diploma de posgrado práctico sobre arbitraje interno e internacional. Quiero presentarme, soy Silvia Garona, soy catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, soy árbitro tanto nacional como internacional y creo que puedo aportar en este curso también la experiencia como presidenta de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia, que hasta hace bien poco he podido y he tenido el gusto de poder representar. He estado casi 5 años en la Junta de Gobierno y, por tanto, creo que como directora del curso lo que he pretendido a la hora de confeccionar el mismo ha sido precisamente el poder ofrecer la triple visión. La visión desde el punto de vista doctrinal, científico, el grupo de profesores que vamos a intervenir en el desarrollo de este curso son profesores todos ellos que están vinculados a la universidad, que además son árbitros en ejercicio y algunos de ellos están detentando la presidencia de alguna corte institucional. Por tanto, esa triple vía es lo que nos hace poder ofrecer un curso con la doble visión, la visión teórica y la visión práctica, que es el objetivo fundamental de los contenidos a desarrollar en este programa práctico de Derecho Arbitral Interno e Internacional. ¿Por qué elaboramos un curso de esta naturaleza? Hay una demanda social en estos momentos, fundamentalmente en el colectivo de profesionales del derecho, y de hecho es un curso que está colaborando con él, patrocinándolo, tanto el Colegio Notarial como el Colegio de Abogados de Valencia, como el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia también, y los dos proyectos de investigación, tanto del Ministerio como de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. Por tanto, hay una demanda social que trata de buscar para determinados profesionales unos conocimientos, tanto teóricos como prácticos, en el ámbito del arbitraje. Y digo esto porque llevamos ya tiempo en el que se nos había solicitado por fundamentalmente profesionales de reconocido prestigio un curso de esta naturaleza que permitiera ahondar en un sector del ordenamiento jurídico sobre el que poco o casi nada se ha venido desarrollando en lo que son actualmente los grados y lo que hasta ahora han sido las licenciaturas en Derecho. Lo que pretendemos es ofrecer, por tanto, una formación, una capacitación que los estudiantes de este curso puedan adquirir y tener habilidades en el desarrollo de un arbitraje, no solamente como árbitros, sino también como representantes de parte en el proceso arbitral. Por tanto, las dos vertientes creemos que son importantes, tanto ser un buen árbitro como ser un buen abogado en un proceso arbitral. ¿Qué valores son los que consideramos de vital importancia en este curso y que pueden ofrecer singularidad respecto de otros cursos existentes en estos momentos en el mercado de la formación? En primer lugar, creemos que la extensión no tiene una extensión excesivamente grande, son 260 horas las que van a desarrollarse a lo largo de 15 módulos. 15 módulos que, como digo, van a ir desarrollándose con una vertiente teórica, pero también con su plasmación práctica, y además es un desarrollo no presencial que permite que grandes y buenos profesionales de reconocido prestigio, que por razones de tiempo les resulte imposible el trasladarse a una universidad a desarrollar un curso de esta naturaleza, puedan cursar el mismo sin necesidad de este desplazamiento. Esa flexibilidad horaria la da mucho más módulos que se desarrollan de forma online, de forma no presencial, que si se exigiera la presencialidad. Pero el que hablemos de cursos o de un diploma que tienen esa naturaleza no presencial no implica no exigibilidad. Yo creo que uno de los valores esenciales que tiene este curso es precisamente la idea que llevamos y de todos los que conformamos este curso de la exigibilidad a la hora de la adquisición de los conocimientos. Por tanto, en cada uno de los módulos, además de una aportación de materiales que se irán poco a poco aprovechando la plataforma informática de la que cuenta la Universidad de Valencia a través de la Fundación Universidad de Empresa de IT, además de esos materiales que semanalmente van a poder tener y adquirir cada uno de los estudiantes de este curso, cabrá la posibilidad
y la exigibilidad de participar en foros. Lo que se pretende es dinamizar la intervención colectiva del grupo de alumnos que van a formar parte de este grupo seleccionado de estudiantes del Diploma Práctico de Arbitraje Interno e Internacional. Y además, yo diría que además de esta exigibilidad, lo que se pretende es ver de qué manera se puede, además de trabajar en colectivo, se pueda trabajar de forma individualizada a través de la evaluación de cada uno de los módulos al finalizar cada uno de ellos. Una cuestión que sí que merece destacar es que lo que se ha pretendido en el contenido de este curso es ir analizando cada una de las partes del arbitraje, desde lo que son conceptos generales, pasando por el convenio arbitral, el proceso con una disección del proceso, con un estudio de las medidas cautelares, con un desarrollo del laudo y de la posible impugnación del mismo, así como de cada uno de los arbitrajes especiales, arbitraje en materia de consumo, arbitraje en el ámbito del comercio internacional, arbitraje en materia de inversiones, arbitraje en materia de propiedad intelectual e industrial, arbitraje laboral, etc. Para terminar con un taller práctico. Lo que se pretende, y esto va a ser un elemento fundamental en la evaluación de todo el curso, va a ser el desarrollar de forma online un proceso arbitral. Es por ello que consideramos que aquellas personas, aquellos profesionales del derecho, fundamentalmente de grandes despachos profesionales que están trabajando y que quieren ahondar, profundizar en el ámbito del arbitraje, puedan hacerlo a través de una fórmula mucho más flexible, como he dicho antes, en cuanto a la fórmula no presencial, en cuanto a la fórmula online, pero que suponga una profundización, una capacitación y una adquisición de habilidades en el ejercicio del arbitraje. Y está pensado no solamente para profesionales del derecho españoles, sino también y fundamentalmente, precisamente por esa red en la que los intervinientes como docentes de este curso tenemos, sobre todo con la posibilidad de que puedan participar en el mismo aquellos profesionales del derecho que se encuentran vinculados a grandes despachos en Latinoamérica o a centros de arbitraje latinoamericanos. Por tanto, esta presentación es para animar a aquellos que tienen interés, que han manifestado el interés, que tienen interés en el desarrollo del mismo, en el desarrollo del arbitraje, que se matriculen en el mismo y para cualquier duda o cuestión que puedan tener, tanto desde el punto de vista de matrícula como técnico, puedan ponerse en contacto con el ADEIT o puedan ponerse en contacto personalmente conmigo para cualquier cuestión académica en relación al curso que aquí se presenta. Por tanto, les animo a la matrícula y espero verles muy pronto, aunque sea online. Muchas gracias.